No, es muy corto, para con eso ella nos da una aclaración. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra muchísimo poder estar acá. Fui la última, pero los últimos serán los primeros, dicen por ahí. Entonces yo quisiera que todas las personas que están atrás se acercaran un poquito, me hicieran el favor, no me hagan sentir tan sola ya a estas horas, que todos tienen sueño, ya todos están cansados. A mí me parece muy importante este contexto que se acaba de dar, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Cuando nosotros vamos a este tipo de eventos, que de antemano agradezco muchísimo a FENACOM por haberme invitado, al concejal John también por haber gestionado para que yo pudiera estar acá. Me presento, mi nombre es Tatiana Muñoz, soy presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito, soy magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes y he estado recorriendo mi departamento, que es Cundinamarca, pero también otros territorios a nivel nacional, como lo es el Casanare, Antioquia, el Caquetá, y pues esta es mi primera vez en Boyacá. ¿Y qué hemos venido haciendo en todos los municipios? Advirtiendo sobre algo que está pasando como consecuencia de la mala aplicación de esta política pública de catastro multipropósito, que sí, a diferencia de lo que dicen algunos, sí está expropiando a cientos de campesinos, a cientos de población vulnerable, pero sobre todo a personas que nunca le preguntaron cómo se hacía la reforma en su propiedad, ¿sí? Y vengo aquí, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que la única forma de cambiar este país es a través de la educación. Estos espacios no son para escuchar, estos espacios son también para cuestionar, estos espacios es también para exigir. Y eso es algo que lo digo en todos los escenarios, porque vienen las entidades, sea cual sea, vienen, nos da una charla y todos, sí, y nos vamos y el problema queda acá. ¿Y por qué me pareció tan oportuno la venida a este municipio y delante de ustedes, concejales y concejalas? Porque es que quienes enfrentan las consecuencias de cualquier decisión son los concejales en primera medida. Es muy raro que uno vea en la calle un alcalde, es muy raro que uno vea al presidente, es muy raro que uno vea al gobernador, pero es que a los concejales los vemos todos los días. Y lastimosamente, las políticas mal implementadas por decisiones que van de más arriba los perjudican a ustedes y los utilizan como los han utilizado en este proceso de actualizaciones catastrales en todo el país. Entonces yo voy a empezar con una pregunta. Sé que la compañera que intervino anteriormente lo dijo, pero quiero probar a ver si ustedes entendieron el concepto. Para ustedes, ¿qué es catastro? Con todo lo que ya escucharon. Ordenamiento territorial, ¿quién más? Sistema de información basado en el uso. Inventario, base de datos de los predios. Muy bien, el catastro básicamente es el inventario de todos los predios del país. ¿Y qué define? Fácil. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en el recibo del impuesto predial? Nombre de propietario, cédula catastral. ¿Que quién define? ¿De quién es el predio? ¿Sí? Entonces yo con el catastro sé de quién es la propiedad. Hay otro elemento que son las áreas de terreno, áreas de construcción, que uno lo ve en el recibo. ¿Y eso a qué me remite? A las condiciones físicas de la propiedad, o sea, cómo está configurada la propiedad. Y en el recibo del impuesto predial a mí no me aparece cuál es el estado de conservación de la propiedad, la calificación frente a este estado de conservación, nada de eso, solamente me aparecen las áreas, que es una parte pequeña de esas condiciones físicas. Entonces me dice cómo está la propiedad, pero además algo muy importante, que es la parte económica, que se define como el avalúo. Exactamente. Y justamente hay algo muy importante en la gestión pública. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante que tiene hoy la gestión pública? ¿Qué creen ustedes? Los datos, que dijo nuestra compañera. El tema es que acá no nos han explicado qué pasa cuando los datos se toman mal. ¿Qué pasa cuando los datos no son los indicados? ¿Cierto que eso no nos han hablado acá? ¿Y qué sucede? El catastro, y yo se los voy a decir puntualmente, el catastro sirve para cobrar impuestos
que uno es el impuesto predial, uno solamente, uno, y ese lo controla ¿quién? Medianamente ustedes. Pero ¿qué pasa con declaración de renta, impuesto al patrimonio, ganancia ocasional? ¿Qué pasa con la DIAN? ¿También podemos controlar a la DIAN si los datos quedan mal? No, pero aparte de eso hay una condición muy importante, y es que todos los datos que se recopilan en el catastro sirven para todos los programas sociales que hoy tiene este país, porque esa tiene una condición que la nombró la compañera, que es interoperatividad. Entonces, toda la información que se recolecta va a servir para definir quién puede acceder o quién no puede acceder a un programa social. Entonces, si yo a una casa de Bareque que no vale más de 200 millones de pesos, digo que vale 5.000 millones, ¿la pobre viejecita puede estar en el Sisbén? ¿Será que si esa señora me aparece que es la nueva multimillonaria, será que la persona tiene derecho a adquirir vivienda? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que no es cualquier cosa y que lo que está pasando a nivel nacional es serio. Hoy la Superintendencia de Notaría y Registro tiene más de 60 investigaciones a los gestores catastrales, y eso que apenas se ha hecho el 24%. Y voy a advertir uno de los problemas más grandes que tiene la gestión catastral. Y voy a decir, los gobiernos, y sobre todo los puestos más altos, que nunca están en territorio, que no sabe qué vive la gente de a pie, hablan de políticas que no se pueden aplicar en terreno. Y voy a decirles de la número uno, el gobierno nacional hoy tiene el objetivo de actualizar el 70% del país. Ustedes sabían que en el 2019 pasa algo con el catastro. Antes lo hacía ¿quién? El Agustín Codazzi solamente, pero en el 2019 eso pasa de ser una función pública a un servicio público, en donde no solamente lo presta esa entidad del Estado, sino que también lo pueden poner entidades de orden mixto, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando pasa de ser una función pública a un servicio público? ¿Qué genera? Cuando puedo tener más operadores, no solo el IGA, ¿qué genero? ¿Una qué? No, competencia. ¿Y la competencia qué me genera? Un negocio. Esto es un negocio, ¿sí? En donde quien lo haga más rápido y más barato, mejor. Por eso las actualizaciones catastrales hoy se están haciendo en 2-3 meses. Están en mi municipio, yo vengo de un municipio muy parecido al de ustedes, de Villeta, Cundinamarca, la ciudad dulce de Colombia, de 6ª categoría, tiene 16.000 predios, lo hicieron en 2 meses. ¿Cómo usted evalúa 16.000 predios en 2 meses? ¿Qué quiere decir que lo hagan en 2 meses o en 3 meses? Pues que ese cuento de que voy a ir a visitar el predio nunca se dio, nunca se dio. Y la forma más barata de yo darle valor es yo llegar y hacer especulación inmobiliaria, mirar qué ofertas de mercado hay en el territorio sin saber si la propiedad vale eso, porque yo puedo vender mi propiedad a lo que yo quiera, pero eso no significa que alguien me la vaya a comprar al precio que a mí se me dé la gana. Y ahí es donde va el estudio, ¿sí? Entonces, como es el método más barato, es el que más aplican. Pero quiero hacer una contextualización de qué es la gestión catastral. La gestión no es solo la actualización catastral. Hay muchos, hay varios puntos, que está la formación catastral, ¿qué es? ¿Qué es la formación, señores concejales? ¿Qué es la formación? No importa, si nos equivocamos no importa, estamos acá para aprender. No, la formación catastral es cuando yo incorporo por primera vez un predio, por primera vez. Está la actualización, ¿qué es lo que están haciendo ahorita de manera masiva? Cumpliendo este objetivo. Lisación. Listo. ¿Qué más está? La conservación. ¿Saben cuál es la diferencia entre la actualización y la conservación? La actualización no es obligatorio visitar el predio. Una de las primeras cosas que nos dice de que la política pública de catastro multipropósito no tiene unas normas claras ni tampoco coherentes a lo que se necesita para poder recolectar información verídica. No exige que visiten los predios, pero en la conservación sí.
Y adivine cómo están intentando arreglar el chanchullo del catastro multipropósito en los territorios para no decir que se equivocaron. Por medio de la conservación, que sí es obligatorio visitar, pero como la gente no sabe que es obligatorio que los visiten, pues acá tampoco lo hacen. Y hay uno que es la difusión, que es cómo yo utilizo esa información. Esa es como la gestión catastral. Ahora, ¿qué actores interactúan? Entonces tenemos al IGAC. Aquí en este municipio lo va a hacer el IGAC, ¿sí? ¿El IGAC qué hace? ¿Qué hace el IGAC? ¿Qué hace el IGAC? El IGAC es la autoridad catastral. El IGAC habilita gestores catastrales, o sea, otras entidades que hacen gestión catastral, habilita. ¿Y qué más hace el IGAC? Y es gestor, porque va a hacer la actualización acá. Es decir, es juez y parte. O sea, yo habilito, yo vigilo y yo hago gestión catastral. Están los gestores catastrales, que son habilitados por el IGAC. Por ejemplo, en Cundinamarca está la Agencia Catastral de Cundinamarca, que tiene 71 municipios. Yo no sé cómo el IGAC habilitó a la Agencia Catastral que no tiene experiencia y lo habilitó para hacer 71 municipios, no sé cómo. Eso es una pregunta grande que hay que hacerle al IGAC. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la capacidad técnica que debe tener para el municipio que yo quiero actualizar? ¿Sí? Para la cantidad de predios que quiero actualizar. Después están los operadores catastrales. Ustedes sabían una cosa que, como dijo la compañera, los gestores hacen la parte administrativa, ¿sí? Los operadores hacen la parte ¿qué? O sea, ¿qué hacen qué? Van y visitan. Ustedes sabían que los gestores los habilita o deshabilita el IGAC, pero que a los operadores no los habilitan ni los deshabilitan. La gran mayoría de errores que se han encontrado en los municipios son por causa del operador. Pero si yo al operador no lo habilito, ni lo puedo deshabilitar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es tan absurdo el tema que en Soacha, Cundinamarca, que fue uno de los primeros municipios en actualizarse, en donde ya fallaron a favor de la comunidad de que la actualización catastral fue desastrosa, el operador catastral siguió haciendo gestión catastral en otros municipios, sin ningún tipo de problema. Y viene ahora la otra, la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Qué hace la Superintendencia de Notariado y Registro? Vigila. Ellos deben vigilar e investigar a los gestores catastrales, vigilar la gestión catastral. Pero hay un... Y es que la Superintendencia de Notariado y Registro solo puede hacer dos cosas. La primera, cobrar una multa, que es lo que ha hecho en los 6 gestores sancionados. ¿Qué es una multa? Para un negocio. ¿Qué puede ser una multa para un negocio? Pues yo pago la multa y sigo funcionando como se me dé la gana. Y lo segundo que puede hacer es solicitarle al IGAC que deshabilite al gestor. ¿Qué pasa si en este municipio llega a quedar mal la actualización catastral haciéndolo el IGAC? ¿La superintendencia va a solicitar la deshabilitación al propio IGAC? O sea, yo me solicito a mí mismo que yo hago la actualización catastral que me deshabilite. ¿Ustedes lo encuentran lógico? Es que yo a veces pregunto si lo encuentran lógico, porque es que yo no he encontrado lógico cómo es que hacen esta norma tan mal hecha y que hoy ni el Congreso de la República ni ninguna autoridad esté hablando de esto. Eso a mí me parece absurdo. Entonces, hay algo que han dicho mucho en este tema de catastro, y es que nos dicen a nosotros que esto no es un tema político. ¿Lo han escuchado o no? Es que le meten política al asunto, ¿sí o no? Pues yo les digo que esto sí tiene que ver con algo muy político. Y lo primero que tiene que ver con ese tema muy político es el interés de recaudo inmediato. Están afanados por recoger plata, esa es la verdad. Todos.
El gobierno nacional, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores están afanados por recoger, pero no saben a costa de qué, ni a costa de quiénes, ¿sí? Entonces, es muy político, y les voy a decir por qué. ¿Quién dirige el IGAC? ¿A quién nombraron para dirigir el IGAC? Todas esas cosas hay que saberlas, porque ahí uno comienza a entender por qué estos procesos no avanzan. El IGAC lo dirige Gustavo Marulanda, que Gustavo Marulanda fue socio de un operador catastral que hizo la actualización catastral en Suacha, Cundinamarca, y que tiene hoy 35.000 casos de cobro coactivo y embargo. Ese es el que dirige el IGAC. O sea que nosotros le vamos a solicitar justicia catastral a alguien que hace parte del mismo negocio. Eso es absurdo. Ahora, los gestores catastrales pues tienen un fin comercial, porque para eso se crearon. Si a ellos no les interesa si les queda bien o les queda mal, sino recoger, hacer el trabajo y ya. El operador igual. Y la superintendencia, ¿quién dirige hoy la superintendencia de notaría y registro? Lo dirige Roosevelt Rodríguez del partido de la U, los que hicieron el catastro en el Valle. Y usted le pregunta al señor Roosevelt que si ellos, con todo lo que ha identificado, si han hecho una propuesta al gobierno nacional para reformar la política catastral en Colombia, y me dicen, no, todo está funcionando perfecto, cuando su propia entidad la hemos obligado, porque esto es gracias a las veedurías, de que se abran más de 60 investigaciones. Y aquí yo les traía un ejemplo. Ay, esto ¿me colaboran con el televisor, porfis? Es que no sé qué pasó. No prende. Quería mostrarles lo que dicen esos documentos. ¿Y cuáles fueron los hallazgos que han encontrado en esas investigaciones para resumirles? Han encontrado fallas en toda la base cartográfica. Es decir, el mapa de los municipios no coincide. ¿Qué han encontrado? Que no se han respetado los procesos. La doc decía en una parte que pues eso no es tan así. Ella decía, si se hace la actualización, si se empieza a hacer la actualización en esta fecha, hoy, ¿cuándo se debe liquidar el impuesto predial? ¿Cuál sería la vigencia del impuesto predial? Entonces dice, si la hacemos hoy, tiene que ser para el próximo año. Si la hacemos para el próximo año, tiene que ser para el siguiente año. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque cuando el mismo IGAC se dio cuenta que no le estaba alcanzando el tiempo para terminar las actualizaciones catastrales en los municipios, sacó un parágrafo en la misma 1040 en donde dice explícitamente que claro, se tiene que entregar este año para que el próximo año liquiden, pero si tienen una situación de fuerza mayor justificada, la pueden liquidar el mismo año en que pasan la base catastral. ¿Y saben cuál es la trampa que le hacen a los concejales? Que no les entregan la base catastral y los obligan a sacar un estatuto tributario. Uno no puede sacar un estatuto tributario sin ver la base catastral, porque ¿en base a qué lo estamos haciendo? Eso es ser uno muy irresponsable. Y por ahí había un ejemplo, ahí estaban unos compañeros de Manta, no sé dónde están, no los veo, pero a esos compañeros de Manta no les entregaron la base catastral y aprobaron un estatuto tributario a las 5 de la mañana. Díganme en eso cómo se llama. O sea, a lo que voy es que nosotros yo no soy concejal, ni tampoco hago parte del establecimiento ni de las instituciones públicas, pero me parece una medida muy responsable por parte de muchos concejales que aprueben estatutos tributarios sin tener la base. No hagan eso, no expongan a eso sus municipios, obliguen a los gestores a que les presenten la base primero. Porque ¿saben cuánto tiempo tienen las alcaldías y los consejos? Los consejos ni lo revisan, porque es que nunca les dan acceso a la información. ¿Saben cuánto tiempo tienen las alcaldías para revisarlo? Les voy a decir, hoy se entregan el 31 de diciembre y tienen que liquidar en enero. O sea que digamos un municipio pequeño como este, que uno dice más o menos que 12.000, 13.000 predios, que los reviso en 5 días. ¿Cuál es la base técnica de este proceso? Esto debe ser técnico y esto se está haciendo absolutamente antitécnico y me da mucha pena decirles. Pero eso es lo que está pasando con este proceso. Y por eso mucha gente hoy está perdiendo sus tierras. Porque nunca se tomaron el tiempo de revisar, nunca se tomaron el tiempo de decir, venga, este valor de esta propiedad está bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo se saca el valor de una propiedad?
Y yo puedo jurar que uno le pregunta a las personas de la alcaldía y van a decir que tampoco saben. No es justo que primero capaciten a las alcaldías, capaciten a los consejos para que puedan tener la capacidad de revisar. Porque no es solamente yo pasarle una base. Les voy a explicar cómo se saca el avalúo de una propiedad, porque ahí está el tema. Si a usted le sale mal en su recibo, levanten la mano los que ya le hicieron una actualización catastral en sus municipios. ¿Tú? ¿He dicho mentiras hasta el momento? Nada, es lo que es. Yo no cara, y algo que me han dicho mucho en los medios de comunicación es que me dicen, no, es que usted no debe hablar así, no debe hablar así. Yo digo, yo no vengo aquí a tener comité de aplausos. Ni vengo acá y no me pego el viaje hasta acá Boyacá, porque me vine desde las 2 de la mañana para llegar acá. No me vine aquí a que me digan, ay, muy bien, sino a que ustedes entiendan cuál es la preocupación. Y por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos y por qué muy seguramente nos vamos a ir a un paro nacional. Pero eso ya se los explicaré más adelante. Yo voy. ¿Cómo se hace un avalúo de una propiedad? Cuando ustedes vayan a hacer la actualización, ustedes se van a dar cuenta que van a existir muchos errores en el recibo. Muchos errores de nombre del propietario. Cambian el nombre del propietario y lo ponen a nombre de la nación. Eso pasa normalmente en predios que no están legalizados, enteramente legalizados. Yo estoy muy en desacuerdo y hemos estado varios técnicos en desacuerdo en por qué lo ponen a nombre de la nación. ¿Por qué no dejan que la persona haga el debido proceso? Y les cambian los números de cédula, o sea, el proceso que lleva el predio. Cambian áreas, cambian nombre del propietario y cambian lo más importante, que es el avalúo. Y hay un tema, y es que usted puede probar que usted es el dueño. Si a usted le cambian el nombre y usted tiene papeles, usted puede probarlo, ¿sí o no? Si a usted le cambian medidas, pues de todas maneras es sumar y restar, usted puede probar que no tiene esas medidas. Es decir, si le ponen 2 pisos, usted solo tiene 1, usted lo puede probar. Pero si le ponen un avalúo que no es, ahí la pregunta que yo le hago, y los que ya vivieron una actualización catastral me lo van a entender mejor, ¿uno lo puede probar? Miren, ustedes pueden durar toda la vida mandando derechos de petición, pagando un perito, pagando un evaluador, gastándose la plata en eso, los que tienen, porque los campesinos desafortunadamente no. Y no les van a solucionar, porque ellos cambian todo excepto los errores en las zonas homogéneas y los errores en el avalúo. Y para entender eso, tenemos que entender cómo se hace un avalúo catastral. Para cuando ustedes les vayan a llegar las bases, ustedes comiencen a entender hacia dónde vigilar. ¿Hacia dónde yo voy a revisar? Porque es muy difícil con esa base de datos, si yo se la entrego a su merced queda perdido. Dice, bueno, ¿y yo qué vigilo acá? O sea, ¿yo qué puedo mirar en un tema tan técnico? Pues yo les voy a explicar. ¿Qué es lo que uno mira en un avalúo? ¿O cómo se hacen los avalúos por lo general acá? De la forma barata y fácil. Resulta que, según la norma, hay varios métodos para usted sacar el avalúo de la propiedad. Uno es haciendo esa comparación de mercado que se las les dije en el inicio y que nos lleva a una especulación inmobiliaria. La otra es yo mirar cuánto produce la propiedad. Pero no, eso sale muy caro, eso no lo van a hacer así. Pero ese es otro método. ¿Cuánto produce la propiedad? Y la otra es yo mirar cuánto le costó construir la propiedad y le resto la devaluación de la propiedad. Eso tiene todas unas fórmulas. La cuestión es que siempre lo hacen con la primera medida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Y ustedes van a ver en los recibos del impuesto predial que hay un área de terreno y un área de construcción. ¿Por qué? Porque el avalúo se divide en 2. Ellos primero hacen un avalúo de terreno, ¿sí? ¿Y cómo se hace un avalúo de terreno? Ellos tienen algo que se llaman zonas homogéneas o zonas geoeconómicas. ¿Y qué es una zona homogénea? Puedo poner 5 botellas de agua y acá 5 botellas de Coca-Cola. Todos son bebidas, pero unas son aguas y otras son Coca-Colas. Es una zona que se parece, ¿sí? Este tema de zonas homogéneas, como los colombianos nos gusta copiarnos de todo, esto no lo copiamos de por allá de Europa, porque no crean que en Colombia es el único lugar donde se hace catastro, se hace en todo el mundo. Lo que pasa es que acá a nosotros nos gusta copiarlo todo y ahí es donde erramos. En Europa, si ustedes ven, las calles son muy similares.
Todo es muy similar, esta calle es similar, este barrio es similar, pero es que aquí en Colombia usted fácilmente puede tener una mansión al lado de un rancho, ¿sí o no? Y sobre todo en la zona rural, usted puede tener el Hotel Hilton ahí, y al lado el ranchito, en Bareque, en fin. Y ahí es cuando comienza el error en la mala estipulación de las zonas homogéneas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando el error del avalúo viene de zonas homogéneas, ellos no van a corregirlo. ¿Saben por qué? Porque si su merced, ¿cuál es su nombre? A don Mauricio lo estoy poniendo de ejemplo todo el tiempo. Si a don Mauricio dice, venga, esto me salió muy alto, yo quiero que me revisen porque me salió muy caro mi zona homogénea, ¿sí? Me salió muy cara. ¿Sabe qué tendría que hacer Catastro si eso llegara a estar mal? Tendría que corregirle a todos los de la zona homogénea, así no se hayan quejado. ¿Y qué pasa si yo tengo muchos errores en las zonas homogéneas? Pues me toca volver a hacer el trabajo. Ahora, ¿me interesa volver a hacer el trabajo? No. Entonces nunca le van a aceptar que hay errores en las zonas homogéneas. Esto es lo primero. Y esto tiene que ver con el terreno. Tiene un valor de terreno. Entonces, ¿qué miran? Si el terreno tiene falla geológica, si tiene una inclinación a más de 40 grados, si por ejemplo tiene una restricción. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué hacen actualizaciones sin actualizar el PBOT, sin actualizar el plan de riesgos, sin actualizar los planes ambientales? Si a mí me preguntan, ya le preguntaron a la doctora de qué va primero, que el desorden, pero si a mí me preguntan que qué debería ir primero, yo digo, debería ir primero el plan de ordenamiento territorial, los planes ambientales y los de gestión de riesgo, por una sencilla razón. Si usted no declara ante las alcaldías por ejemplo, yo tengo una zona en riesgo y no está reconocida, Catastro no me lo reconoce. Y esa ha sido la experiencia de muchos ciudadanos. Entonces a uno le preguntan, ¿qué va primero? Pues el ordenamiento territorial. Que no les pase como en mi municipio, que hicieron la actualización en base al ordenamiento territorial antiguo y lo demandaron, ese se cayó, pasó al del 2000, entonces ahorita no se sabe qué fue lo que se evaluó. Porque como ellos no están obligados a visitar, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por método indirecto. ¿Y qué es método indirecto? Sí, los drones ladrones que ustedes han visto, pero además en base a ese ordenamiento territorial que ustedes tienen. Porque ellos no visitan. Entonces, eso es un tema importante que ustedes deben tener en cuenta. Y la otra parte, ya está haciendo calor, pero denme 5 minutos y termino. El avalúo de la construcción. ¿Qué yo miro en una construcción? ¿Qué yo miro en una construcción? Piso, ¿qué más? El material en que fue construida, el año en que fue construida, que esa es la vetustez, como el estado de conservación, ¿cierto? Díganme ustedes, digamos que uno no necesita ser experto, así como decían en Art Attack, no necesita ser un experto para ser un gran artista. En esto no se necesita ser experto, se necesita tener el sentido común. Si yo para evaluar un predio, o pongámoslo en un ejemplo, si ustedes van a comprar un terreno, ¿ustedes van y lo miran? Y más si usted no lo visita hace mucho tiempo. Como es la excusa que están poniendo ahorita, es que no se actualiza hace mucho tiempo. ¿Ustedes van o no lo miran? Entonces, ¿cómo nos van a decir que van a actualizar todos esos predios a partir de métodos indirectos con drones nomás? O mirando el PBOT sin visitar la propiedad y así le doy valor. A mí eso me parece una irresponsabilidad. Y les voy a decir una cosa, nos puede parecer injusto, podemos llorar, podemos decirle esto es terrible, pero la norma lo permite. La norma lo permite. Entonces, en este avalúo de la construcción, la única información que tiene el ciudadano es el área, pero vienen todas esas cosas, los materiales, el estado de conservación, el año de construcción. Usted puede tener el año de construcción mal y usted no se da cuenta, porque eso no está visible para el ciudadano. Le tocaría al ciudadano mandar un derecho de petición para enterarse cómo lo hicieron, si es que le dan la información. Entonces, si se dan cuenta la complejidad de la situación. Ahora bien, el total, avalúo de construcción, avalúo de terreno, da el total el avalúo de la propiedad. Ellos no hacen avalúos catastrales, ellos hacen avalúos comerciales, ¿sí? Y el 60%, del 60 al 100 puede ser el catastral, que eso se lo entregan a las alcaldías. Pero les voy a decir una cosa, ustedes acepten o no acepten la base gravable, igual ellos la pasan
por norma. Y después de que eso se haga por un acto administrativo general, no se puede impugnar. Yo les voy a comentar que frente a todas las investigaciones que existen, la gente ha intentado hacer acciones populares, ha interpuesto demandas, ha interpuesto tutelas, y nada de eso ha servido para solucionar este tema, porque la norma está configurada para el negocio. Entonces yo le digo siempre a la gente, porque hay muchos abogados y hay gente que se apega mucho de la norma. Yo soy una de las que digo, yo no me apego de la norma. ¿Por qué no me apego? Porque es que la norma, ¿quién la crea? Los hombres y las mujeres que están allá en el Congreso, ¿sí? O gente muchas veces que no sabe la realidad que vivimos nosotros. Entonces son gente que se puede equivocar, o gente que lo puede hacer a propósito también, ¿sí? O sea, hay unos intereses alrededor de la creación de la norma. Entonces, nosotros estamos peleando bajo una norma que no da garantías en los procesos de actualización catastral. ¿Cuál sería mi consejo para los municipios? No hagan sus actualizaciones catastrales todavía. Hay que hacerlas, pero lo primero que deberían hacer es reformar la política nacional de catastro, y después de reformar esa política, de que existan garantías, de que le corrijan a la gente que jodieron con este proceso, pues ahí sí con toda tranquilidad podemos hacer procesos de actualización catastral, porque estamos de acuerdo en la actualización catastral. Lo que no estamos de acuerdo es que la gente no tenga garantías. Y que nos parece absurdo de que en un tema tan personal como es el valor de su propiedad no lo tengan en cuenta. Ustedes miren, ustedes pueden cumplir todos los pasos que dice el reglamento del DNP frente a cómo se hace un proceso de actualización catastral. Y ustedes lo saben, a ustedes los cogen, los ponen en una socialización, pero las socializaciones no son vinculantes. Ustedes no toman ninguna decisión frente a esos temas. Entonces, ¿por qué ellos están diciendo que antes de que se entregue la base ustedes ya tienen que tener los estatutos tributarios? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? Porque miren, es muy sencillo y también solamente se necesita sentido común. Una de las únicas formas de que la gente se dé cuenta del atropello que le cometieron con el catastro es con el impuesto predial. Ese es el primer golpe, a pesar de que no es el mayor problema, es el primer golpe. Entonces, cuando ustedes aceptan un estatuto tributario bajito para disimular los errores, lo que están haciendo es disimular el error por el momento, pero tarde o temprano la persona va a terminar pagando la tarifa plena. Y les voy a explicar cómo los errores del catastro incentivan a errores en la liquidación del impuesto predial y en los estatutos tributarios. ¿Qué pasa en un estatuto tributario? Y con esto termino. ¿Qué pasa con los estatutos tributarios? Ustedes establecen tarifas ¿de qué? Entonces yo puedo decir, voy a cobrarle a los lotes urbanizables, no urbanizados, tal tarifa. Y si a mi catastro me desaparece la construcción, ¿cómo llega eso a Hacienda? Como un lote urbanizable no urbanizado, aunque no sea así. Hasta que no se corrija el tema catastral no lo pueden hacer. Hay dos leyes, que es la 1995, que es la que ustedes manejan más, la 1995 y la ley 44. La 1995 le dice que no le pueden cobrar más del 50% del año inmediatamente anterior, cuando se hace una actualización. Pero tiene excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Saben ustedes cuáles son esas excepciones? La primera excepción es que no haya sufrido modificaciones. Si su propiedad no ha sufrido modificaciones y usted tenía 200 metros cuadrados y le puse 201 metros cuadrados por error, ¿qué pasa? Sale, ya no aplica el tope. Si es urbanizable, no urbanizado, urbanizado, no edificado, no aplica el tope, ¿sí? Si es de formación catastral, no aplica el tope. Lo que nos lleva a pensar que la mayoría no aplica el tope realmente, ¿sí? Cuando no aplican el tope de la 1995, que es el 50%, les aplica el tope de la ley 44, que dice no puede superar más del doble. ¿A excepción de cuáles? También tiene excepciones la ley 44. ¿Cuál creen que sean esas excepciones, chicos? ¿Cuál creen que sean esas excepciones?
Predios que se incorporan por primera vez y si el predio tiene mejoras no identificadas o no declaradas. La mayoría. Pero, entonces ahí es cuando uno dice, ¿el tema de tope realmente es funcional? Ahora bien, yo le voy a poner algo al señor alcalde, un ejercicio rápido. ¿Cuál es el objetivo de un alcalde de buena fe de hacer una actualización? Yo se lo resumo, pero tranquilo, no le estoy dando duro, tranquilo. Mire, se lo resumo. Evitar la evasión. Hay gente que paga muy poquito y eso es cierto, y que pague lo que es para que el municipio recaude más. Pero mira que eso es, pero eso en la política pública, no estoy hablando del señor alcalde, no estoy hablando de la política pública como está diseñada para que por favor no me lo cojan en contra. Eso, esa equidad nunca se da. Porque si yo establezco, todos los congresistas que ustedes van a escuchar hoy en el Congreso hablando de este tema, nos van a hablar de topes, de impuesto predial. Aquí hay que hacer unos topes, aquí no vamos a hablar de catastro, acá vamos a hacer unos topes, ¿sí o no? Todos hablan de topes del impuesto predial porque les ha quedado grande entender este tema, esa es la verdad. No han podido y tampoco quieren, pero ¿por qué los topes no generan equidad? Porque si yo tengo una casa, ¿saben qué han pasado en otros municipios? Vea, no les miento, casas de bareque que no valen más de 150 millones quedan en 3.000 millones de pesos, catastralmente. O sea que terminan valiendo 5.000 millones. Con 5.000 millones yo ya tengo que declarar a la DIAN. Pero también hemos visto casos en donde casas que no valen menos de 15.000 millones de pesos quedan avaluadas en 200 millones, subsidiados. Porque es un sistema que como nadie lo vigila, yo lo puedo corromper. ¿Qué pasa? La persona que, por ejemplo, sí tiene con qué y le quedó mal el catastro porque le devaluaron, ¿sí? Esa persona, así le suban lo que quieran. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor, porque a veces no me hago entender. Son dos casas, está usted y estoy yo, ¿sí? Resulta que usted evadía impuestos, usted evadía. Yo siempre he pagado lo que es. Nuestros predios valen lo mismo, 500 millones y 500 millones. Pero resulta que el señor pagaba 200 millones de pesos. Y él pagaba 200.000 pesos. Y yo pago 5 millones de pesos. Si yo le aplico la ley de topes, ¿qué pasa? Nunca va a existir porque a él no le pueden cobrar más del 50 o el 100%. Y a mí me van a cobrar hasta el 50 o el 100%. O sea que el que pagaba 5 va a pagar 10. El que pagaba 200 va a pagar 400. O sea que el cuento de la equidad tributaria no es tan así. Ahora. Cualquier problema, cualquier error en el tema del avalúo, vuelvo y repito, no solo impacta en el predial, impacta en los demás impuestos. Entonces, para terminar y no cansarlos más, cuando a ustedes les llega la actualización catastral, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa es una pregunta que se hace la gente. Cuando después de que les llegue, o antes de que les llegue, ¿quiénes están en proceso de actualizar el municipio? ¿Todos? ¿Con quién lo están haciendo? ¿Con el IGAC? ¿Quién es el gestor? ¿El IGAC? ¿Alguno diferente al IGAC? ¿No? ¿Todos el IGAC? Pues bueno, el que quiera tener mi número lo puede tener. Y les comparto los casos del IGAC, porque si ustedes están empezando, quiere decir que ya firmaron convenio o están por firmar convenio. Están esas dos opciones. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para disminuir los errores si ya se van a lanzar a eso? Primero, que las reglas en el convenio estén claras. Exíjanle un porcentaje de visita a los predios. Ellos se van a negar, pero hagan el intento de hacerlo. Díganle, queremos que el 80% se haga por método directo. ¿Sí? A ver ellos qué dicen. Yo estuve haciéndole seguimiento a la que hicieron en Pacho y eso prometieron y dijeron todo lo vamos a hacer por método directo, se va a hacer así, así. Y yo les dije listo, muy bonito, me encanta lo que dice, pero hombre, en Colombia toca es que usted me lo deje por escrito, porque eso hablado así, no. ¿Y cuándo lo pusieron por escrito? Nunca. Son convenios generalizados. Entonces pongan eso en el convenio, sean claros en la fecha de entrega. Que la persona que usted dime, ¿cómo? Sí, pues ustedes tienen que insistirle al señor alcalde y que les hagan el tema público, claro. Inclusive, y les digo con toda seriedad,
Yo no me atrevería a hacer hoy una actualización catastral con la falta de garantías que existen hoy. Y no lo digo no porque no haga falta, nosotros estamos de acuerdo con las actualizaciones, sino porque en serio no hay garantías y van a terminar con los mismos errores. Yo puedo apostar, miren, yo he visitado más de 40 municipios, no me lo van a creer, he visitado más de 40 municipios y en los 40 municipios, miren, en esta página, para que no digan que es que Tatiana Muñoz vino y les inventó el cuento. ¿Pueden tomarle fotos si quieren? Ay, no, otra vez se me apagó. ¿Me pueden ayudar con esto, porfis? Qué pena. Bueno, ¿ustedes qué control? ¿Acá? Ah, sí. Ay, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Me atropella la tecnología. Ya. Miren, en esta página de la superintendencia van a visualizar ustedes que aparecen por acá en áreas, se meten a la superintendencia, se van a áreas, se van aquí abajito, miren, y dice, sí señor, dice inspección, vigilancia y controla la gestión catastral. Ustedes le dan clic ahí y ahí les va a aparecer esto. Informes finales. Todos estos informes son los informes que ha expedido la superintendencia. Les recomiendo abrir archivo por archivo y se van a dar cuenta que los errores son masivos y metodológicos. Y les traje acá un ejemplo. Tocaima, por medio del cual se inicia proceso administrativo sancionatorio a la Agencia Catastral de Cundinamarca. En este, por ejemplo, este es de este año, este es reciente, miren una cosa acá. Ustedes acá pueden ver que por qué están juzgando al municipio de Tocaima y a la Agencia Catastral de Cundinamarca. Acá se los voy a mostrar. Ya, acá. Miren, revisen esto. Primer cargo. Miren, ustedes leen todos los cargos y se van a dar cuenta que todos son por temas técnicos, ¿sí? Porque la cartografía no coincide, porque no respetaron los tiempos, porque no se entregó cuando es, ¿sí? Entonces revísenlos para que ustedes entiendan de manera global qué es lo que ha pasado en todos los municipios. Y cuando ya esté hecho, que muy seguramente eso va a formar un colapso en el municipio, lo primero que tienen que hacer es crear una veeduría en su municipio. Ojalá desde el primer momento en que se inicia el proceso, capacitar a la gente que quiera hacerle vigilancia y control. Lo segundo, solicitar la apertura de la investigación de la Superintendencia de Notario y Registro. Tercero, enseñarle a la gente cómo uno pelea contra un gestor catastral, cómo se hace una queja, porque no es como hacer cualquier queja, no es cualquier derecho de petición. Y lo último es lo siguiente, nosotros estamos gestionando hoy en el Congreso que exista la posibilidad de abrir un debate a nivel nacional de catastro multipropósito para modificar la norma. Ya estamos gestionando para eso, hay mucha gente que se ha negado y lo que yo les pido es que presionen a los congresistas de su territorio para que apoyen la iniciativa y que se pueda dar ese debate y que se pueda dar esa posible reforma. Y pues si en definitiva, de pronto ustedes no lo han vivido, pero lo van a ver de los demás, si esto no pasa, si no pasa el debate, si no le solucionan a los municipios que ya, a los que ya atropellaron, a nosotros nos toca levantarnos a un paro nacional. Porque lo primero está la tierra. Y ustedes tienen que ver los miles de cobros coactivos que hoy existen. Y los miles de cobros también por la DIAN. Embargos por la DIAN. ¿Y qué puede hacer el pobre campesino? ¿Qué va a hacer el pobre campesino? ¿Sí? Porque finalmente el que tiene la plata va e intenta hacer de todo. Pero el que no la tiene, ¿qué? Entonces aquí lo que quiero que entiendan es que esto debe ser un proceso para defender la propiedad privada y que el catastro multipropósito está sirviendo para múltiples propósitos, pero no para propósitos sociales, sino para intereses personales. Entonces, muchísimas gracias por haberme recibido. El número de teléfono, los que quieren ser parte del movimiento o los que se quieran informar frente al tema, mi número es 322-952-58-07.
09. Y termino con esto. Ustedes, yo siento que a los concejales en todo el país los han desmeritado mucho. Los utilizan, los cogen, o sea, pero finalmente para temas tan importantes de fondo no los tienen para los temas de fondo. Entonces hagan respetar su curul, la gente los apoyó, respeten esa curul. Y pues muy agradecida por Johnny y por Fenacom por haberme invitado. Muchas gracias. Encontramos a Tatiana Muñoz en TikTok. Ahí... A ver, si bien la norma dice que cada 5 años se debe hacer una actualización catastral, a nadie han metido a la cárcel por no hacerla. Eso es lo primero. Lo segundo, todo tiene que estar, y algo que yo les digo mucho a los alcaldes y a las personas que me encuentro, porque pues la idea tampoco es que ustedes se perjudiquen, es que hay que saber justificar. ¿Por qué Garagoa no debería hacer una actualización catastral? Yo te voy a explicar por qué. Porque primero, está científicamente comprobado que todas las actualizaciones, que no hay ni una, que han hecho en el país, por vacíos normativos, están generando esos atropellos. Tú me dices, generan beneficios, claro, y hoy tú ves en los municipios donde se hicieron estancamiento del mercado inmobiliario, en donde no le reciben ni siquiera los papeles para comprar y vender propiedad. ¿Por qué? Porque tienen errores de áreas. Cuando tú tienes un error de área y vas a comprar una propiedad o venderla, no te reciben papeles. Y eso es una demora de años que hace que se estanque el mercado inmobiliario. Y otro tema importante, y es que ustedes tienen que tener garantías. Lastimosamente, ojalá fuera así. A mí me encantaría que, por ejemplo, yo siento que hay muchos alcaldes que tienen la buena fe, ¿sí? O sea, que quieren que eso salga bien. Pero ¿qué pasa? Su merced no va a poder vigilar lo que haga el operador, porque no hay cómo hacerlo. ¿Cómo tú me vigilas que la metodología que realizaron se aplicó de manera correcta? Porque finalmente ustedes pueden, como les decía, ustedes pueden disminuir o manejar el tema del impuesto, porque tú tienes razón, no es solo impuesto, pero hoy está siendo muy difícil hacerle vigilancia a los operadores, porque a los operadores nadie los habilita ni nadie los deshabilita. Entonces, no es un pedido municipal, y no quiero que lo entiendan así, o sea, como que es que el alcalde no, sino es un tema en donde el gobierno nacional, el presidente de la República, debería quitar ese objetivo del 70%. Además, porque hay solamente 2 formas de suspender una actualización. Hay un municipio que queda en el Meta, no recuerdo ahora, no recuerdo ahorita el nombre. El caso es que el alcalde de ese municipio hizo su actualización con el IGAC y me llamó un día desesperado y me dijo: Tatiana, acabo de recibir la base catastral, yo mismo me di cuenta que eso está muy mal y a mí me da pena entregar esa base, además de que es zona roja, o sea, no es cualquier cosa. Entonces el tipo me dijo: no la quiero presentar, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le dije: mire, las únicas 2 formas de suspender son las siguientes: que el gestor catastral, es decir, el IGAC, diga voy a suspender, pero eso no va a pasar porque los investigan a ellos. Y la segunda forma es del que el gobierno nacional suspenda. Entonces, ¿con qué se fue el alcalde? Con un problema con la Contraloría, porque la Contraloría lo obliga a cobrar, pero no lo obliga a cobrar con esa base. ¿Sabes qué puede uno hacer cuando uno no hace una actualización catastral? Y lo expliqué acá. Si yo tengo un predio que está valiendo, voy a poner un ejemplo, un predio que vale 300 millones, pero hoy que está valiendo sin la actualización 20 millones, ¿sí? ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué se les ocurre? Eso para la próxima, en este caso ya no, pero no. ¿Saben qué pueden hacer ustedes? Solicitar una conservación catastral. ¿Y qué hace una conservación catastral? No modifica valores de terreno y construcción, sino modifica la multiplicación del terreno y la construcción por las áreas. Porque ¿qué es lo que ha cambiado hoy? Las construcciones. El problema es que hoy una casa que era de 1 piso, ahorita tiene 4. Entonces, ¿tú qué le tienes que aumentar? Esos 4 pisos. Exactamente, esa mutación. Entonces, sí hay herramientas. Lo que pasa es que hoy están presionando a los alcaldes, ¿sí? Y los están presionando mal también, porque no están así. O sea, ellos obviamente por recaudar y demás, pero los presionan y no funciona así tampoco. Y nosotros como entidades territoriales, yo no pertenezco a ninguna entidad, pero como entidades territoriales también tenemos la capacidad de pararnos fuerte y decir: venga, si usted no le dan garantías a esos municipios en donde ya se equivocaron, ¿qué me garantiza a mí que no van a cometer los mismos atropellos? ¿Qué me lo garantiza? ¿Sí? ¿Qué me lo garantiza? Entonces es como, intentemos trabajar de la mano. Yo lo que le pido al alcalde municipal que se van a someter a una actualización es que intente pedir dentro de ese convenio
esos puntos que le mencioné. Inténtelos pedir, eso le va a ayudar. El día de mañana, cuando haya un error en una propiedad, ¿usted qué es lo que le va a decir? Hágame un favor, muéstreme ese estudio de la visita presencial que hicieron, porque ¿saben cuál es la respuesta que le dan hoy a todos? No, es que eso quedó bien porque nosotros hicimos un estudio comprobado. Sí, pero muéstreme qué fue lo que usted evaluó. No, no lo tienen. Mientras si usted les dice, no, yo necesito que por lo menos el 80% sea por método directo, usted ya va a tener un sustento y va a decir, no, es que visitaron, muéstreme el acta de la visita, muéstreme las fotos que tomó, muéstreme, ¿sí? Porque lo malo no es que usted le suba un avalúo de 20 millones a 5.000 millones, porque puede pasar que el predio valga 5.000 millones. El problema es que no exista sustento y que realmente no valga eso. Entonces, mi recomendación es que revisen los convenios, en qué está fallando y cómo eso le puede ayudar a usted. En caso de que se equivoquen, no sea usted el que pague por eso, sino sea el IGAC el que le responda, que le diga, usted no me entregó, ¿cómo vamos ahí? Porque ellos sacaron esa norma, si ellos no entregan ese día, miren, ellos no necesitan aprobación suya, ¿sabía? Ellos simplemente le presentan, elija cuál es el valor catastral del 60 al 100 y ya. Ellos no le piden a usted si está bien. Usted le puede parecer mal, usted puede decir eso está mal, a ellos no les importa. Ellos le van a liquidar así porque la ley lo pone de esa manera. Usted no tiene ninguna participación ahí, usted solamente firma un convenio y ya. Y lo mismo los concejales. Los concejales lo que no sé cómo se hizo aquí en Garagua, pero muy seguramente les pidieron aprobar una parte de los recursos o algo así, así pasó en Pacho. Si no pasó acá puede ser que entonces todo salió gratuito entre comillas. Todo gratuito entre comillas, y con esa gratuidad fue que nos hicieron en Cundinamarca, 25 municipios sin pagar un peso y 25 municipios jodidos, todos. Entonces a veces lo barato sale caro y hay que ser muy juiciosos con eso y pues sí pedir mucho apoyo a la Secretaría de Planeación para que los acompañen en todo el proceso. Ese sería el consejo, pero no quiero que lo tomen como muy nivel personal, sino que entiendan que esto es un problema nacional, que sí es importante que todos los concejales nos unamos e intentemos cambiar esa situación, obviamente con los alcaldes, porque finalmente ustedes son los que más van a sufrir el costo político de este proceso. Finalmente son ustedes, cuando no es la culpa de ustedes. Es que yo